ese ministerio y por los demás ministerios de la iglesia local. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15 y vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a exponer todo lo que es la resurrección. Vamos ahí, a 1 Corintios 15 y voy a leer del 20 al 24. Ya hermano Ramón leyó una parte antes, pero note ahí en 1 Corintios 15 del 20 al 24. Dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo será eliminado, es la muerte. Bueno, hasta ahí la palabra de Dios, como estamos predicando en los últimos meses, doctrinas fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué creo en la resurrección? Es el tema de hoy. Y como lo leyó hermano Ramón, la resurrección, hermano, es la base del cristianismo. Dependemos de la resurrección, si no el cristianismo sería vana, sería una falsedad. Entonces hoy vamos a ver la resurrección y voy a tener muchos textos. Al final voy a adentrar un poquito más en 1 Corintios 15, pero vamos a los argumentos. Como forma de introducción, durante los siglos XVIII y XIX, la teología europea post-ilustración, o en inglés se puede llamar post-enlightenment, se esforzó por escribir acerca del Jesús histórico, ¿verdad? Y ellos querían información, querían recabar más datos. En pocas palabras, hermano, enfrascaron a Cristo meramente como un humano. ¿Por qué? Porque estaban metiendo la razón en esas cosas. ¿Se recuerda cuando predicamos sobre la creación? Que la creación no es algo científico, sino teológico, y cómo la teología era la reina de las ciencias en esos siglos, pero la ilustración vino a cambiar todo. Y Jesús no se va a escapar, ¿verdad? Nunca se ha escapado mi Señor Jesucristo, porque siempre ha sido objeto de crítica. Por ejemplo, le voy a dar varias teorías de nuestros amiguitos. Son alemanes, eruditos. Es sorprendente que en Alemania, pues ahí era Martín Lutero. Pero los alemanes, hermanos, son muy inteligentes. Inclusive hay literatura conservadora alemana y wow. Pero también está el otro extremo, la liberal. Por ejemplo, le voy a dar algunas teorías, nada más para que usted vaya viendo cómo algunas teorías piensan sobre Jesús cuando le meten la mente humana, el raciocinio, ¿ok? Por ejemplo, Karl Barth, en su obra Ejecución del plan y propósito de Jesús, él escribió esta obra en 1784. Él dijo lo siguiente: él dijo que Jesús pertenecía a una orden secreta de senios, dedicada a destetar a Israel de sus expectativas mesiánicas mundanas a favor de las verdades espirituales y religiosas. Este autor tacha a Jesús como un líder de una secta, de los esenios. Otro que se llama Carl Venturini, más después, casi recicló esta misma idea en 1800. Su libro se llamaba Historia Natural del Gran Profeta de Nazaret. Me encanta eso. Historia natural, así como la evolución, ciencias naturales. Dice este autor: como miembro de una sociedad secreta, Jesús trató de persuadir a la nación judía
para que sustituyera la idea de un Mesías espiritual por su concepción de un Mesías mundano. Pero Jesús fracasó, fue arrestado, condenado y crucificado. Después, 30 años después, vino otro alemán, teólogo, Strauss, que su obra se llamó La vida de Jesús, editado críticamente. Me encanta eso, como agarrar las tijeras y vamos a editar a Jesús. Vamos a ver los evangelios y vamos a cortar, lo vamos a editar críticamente. Oh, ¡wow! ¡Qué terrible! Según Strauss dijo que los eventos milagrosos en los evangelios nunca ocurrieron, más bien son mitos, leyendas y adiciones editoriales. Jesús fue un maestro puramente humano que causó tal impresión de sus discípulos que después de su muerte le aplicaron los mitos sobre el Mesías que había evolucionado el judaísmo. Y por último, Albert Schweitzer dice sobre Jesús esto: no sabemos quién era realmente Jesús. Él viene a nosotros como un nombre desconocido. Fíjese las ideas. Cuando enfrascas a Jesús en lo racional, cuando dejas la Biblia atrás y no tomas la Biblia, que es la fuente divina, que es inerrante, que es infalible, cortas como tijeras. ¿Cuántos de ustedes tomaron clases en la primaria y hacían un collage? Trae revistas y vamos a hacer un collage. Pues así, hermano, los eruditos cortaban los evangelios, agarraban de aquí, vamos a agarrar lo sobrenatural, no. Ni en la teología, ni en la creación. ¿Cómo es posible que Dios creó de la nada? No, tuvo que haber un átomo, algo. Bueno, así Jesús, hermano. Así, hermano, que este surgimiento de la teología liberal a final del siglo XIX, prácticamente Jesús se convirtió en un gran maestro de moral. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado eso? ¿Cuántos de ustedes cuando predican el evangelio o cuando comparten acerca de Jesús, yo estoy 100% seguro que ustedes han agarrado esta respuesta? Jesús fue un gran ser humano moralmente. Jesús es amor, ¿verdad? Un revolucionario, etcétera, etcétera. Bueno, ya han pasado 21 siglos, hermano, de su muerte de Jesús y siempre continúa ejerciendo poder de fascinación sobre las mentes de hombres y mujeres. Hace como 2-3 años vi en el internet un retrato sobre Jesús, que Jesús no era el que lo pintaba Da Vinci, la ilustración que probablemente era de Jesús, y pues ya estaban ahí viendo, ¿verdad? O sea, Jesús ha sido algo fascinante para la mente humana y hombres y de mujeres que realmente, pues si no van a la Biblia se van a estrellar. Entonces, esa fue mi introducción, nada más para que vea cómo las ideas tienen consecuencias. Y en las universidades se enseña eso. Los maestros te pueden enseñar eso a tus hijos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar doctrinas fundamentales? ¿Por qué? Porque tienes que tener una base doctrinal fundamental, si no, allá afuera el secularismo te va a comer, ¿verdad? Como lo he dicho en esas doctrinas. Entonces, hermano, la resurrección es una doctrina que no tiene negociación. No hay negociación. ¿Por qué? Porque se cae el cristianismo. Si, como lo decía el hermano Eric en la semana, dice, si hubieran encontrado o si encuentran el cuerpo de Jesús, el cristianismo sería una falsa. ¿Por qué? Porque toda la obra del cristianismo se basa en Jesucristo, resucitado corporalmente. Entonces, hoy voy a ver aquí en la Biblia, y ese es mi primer punto, la evidencia del Nuevo Testamento. Es un tema complejo, nada más voy a dar algunas ilustraciones, pero como cristianos, hermanos, los evangelios contienen un testimonio abundante sobre la resurrección de Cristo. Los evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, ahí narra toda la resurrección. Entonces vemos que
los evangelios son un testimonio abundante, gente estando ahí estuvo Marcos, ahí estuvo Mateo. Cuando uno va a una corte, a un juicio, el testigo ocular es de gran peso, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento, hermano, es literalmente una evidencia, es un testimonio sobre la resurrección de Cristo. Hoy en día estaba viendo que ya puedes poner cámaras en tu carro, vas manejando, puedes tener una enfrente, una atrás, una a los lados. Es más, ya hasta puedes tener un dron en tu carro. Alguien te choca, alguien te pega, pasa algo, vas a la corte, aquí está la prueba. ¿Cómo refutas esa evidencia o ese video? Bueno, los evangelios, hermano, contienen testimonio personal sobre la resurrección de Cristo. El libro de Hechos, ¿verdad? Es la historia de la proclamación de resurrección de Cristo por parte de los apóstoles y la oración continua a Cristo, confiando a Él como quien está vivo y reina en el cielo. Cuando Cristo ascendió, no fue un Gasparín que se desapareció, más tarde lo voy a explicar eso. Pero otra evidencia, hermanos, son las epístolas, como Pablo escribe, Pedro, ¿verdad? Las epístolas dependen por completo de la suposición de que Jesús es un Salvador vivo, reinante y que está exaltado como cabeza de la iglesia y merece que se confíe en Él, se le alabe y se le adore, y quien un día regresará en poder y gran gloria para reinar como rey sobre la tierra. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermano? Cristo. Entonces vemos cómo el Nuevo Testamento es la mejor evidencia. Yo le puedo dar muchos textos, ¿verdad? Pero no me va a dar tiempo. Incluso en el libro de Apocalipsis, el último libro, y es más, hasta puedo argumentar que el Antiguo Testamento alude a Jesús. Pero el libro de Apocalipsis es algo impresionante porque muestra muchas veces que Cristo resucitado reina en el cielo. Y Él predice su regreso para conquistar a sus enemigos y reinar en gloria, como Pablo lo estaba diciendo ahí en 1 Corintios 15. Entonces, hermano, vemos que todo el Nuevo Testamento, su Biblia, da testimonio a la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue el primer sermón de Pedro? Miren el Cristo, al que ustedes crucificaron, al que resucitó, ¿verdad? Entonces es la base. Mi primer punto ese fue mi primer punto. Déjenme ver aquí si puedo ir para atrás. Creo que me pasé. Bueno, esa era la evidencia del Nuevo Testamento. Así, hermano, que si usted tiene su Biblia, ahí está la evidencia. Todo el Nuevo Testamento, hermano, ahí tiene una evidencia inerrante, infalible, perfecta, que es la palabra de Dios. No vaya a querer evitar a Jesús, no vaya a querer hacer un collage, ¿ok? Mi segundo punto que quiero argumentar es la naturaleza de la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue la naturaleza? ¿Cómo fue la resurrección de Cristo? Bueno, la resurrección de Cristo, hermano, no fue simplemente salir de entre los muertos como lo hizo Lázaro, ¿verdad? Él lo había experimentado antes, Lázaro. Porque si Jesús hubiera resucitado así como Lázaro, entonces Jesús hubiera estado sujeto a la debilidad y al proceso. Es interesante ahí el texto, 1 Corintios 15:20, note, que dice que cuando Jesús se levantó de los muertos fue ¿qué? Primicias, primeros frutos, primicias. Dice 1 Corintios 15:20 ahí, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pablo 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, ¿quién? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo, vemos claramente que se abre una nueva clase de vida humana, hermano, una nueva dimensión, si lo podemos poner así, una nueva dimensión.
Una vida en la que su cuerpo era perfecto y ya no estaba sujeto a la debilidad. Ay, Señor, ¿por qué no me dices ese cuerpo también a mí? ¿No? Hoy hermano Rubén estaba diciendo, bueno, el cuerpo se cansa, ¿verdad? Uno quiere, pero realmente mi Señor Jesucristo, hermano, tuvo otro cuerpo corporal sin corrupción, perfecto, capacitado para vivir eternamente. Se puso otro traje. Y tú y yo vamos a tener ese traje para vivir eternamente en Cristo. Y aquellos que no están en Cristo también van a recibir un traje para la condenación eterna, donde el gusano no se destruirá. ¡Wow! Increíble. Vas a estar consciente en la eternidad o en el fuego eterno. ¿Sí? Pero aquí dice Pablo, primicias. Esta palabra, Pablo usa una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Pero ¿quién debía de ser el primero? Cristo. Cristo. Dice aquí las primicias o los primeros frutos de la cosecha madura muestran el resto de la misma será igual. Entonces Cristo es el primer fruto, las primicias. ¿Sí? Él está mostrando cómo serán nuestros cuerpos de resurrección cuando en la última cosecha de Dios nos levante de entre los muertos y nos lleve a su presencia. Pero primero tenía que ser ¿quién? Cristo. Cristo. Las primicias. Otro aspecto de la naturaleza de Cristo, hermano, es de que los discípulos reconocieron a Jesús con bastante rapidez. O sea que mi Señor Jesucristo, su cuerpo fue transformado, pero ahí en Mateo 28:9 dice así, de repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Conocieron a Cristo, conocieron a su Señor. Mateo 28:17 dice, cuando lo vieron lo adoraron. No era Gasparín, no eran los apóstoles, no eran los cazafantasmas. Vieron a Cristo resucitado corporalmente. Nota esa palabra corporalmente. Juan 20:19 dice, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos regocijaron al ver al Señor. ¡Wow! No era un fantasma, era mi Señor Jesucristo en un cuerpo no corrupto que se les mostró. Incluso también comió con ellos, porque ahí en Juan 21:11 dice así, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque habíamos tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Sabiendo que Él era el Señor. ¡Wow! Lo conocían. Dice que Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. ¡Wow! Comió. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¡Wow! Entonces vemos, hermano, que esos ejemplos indican que había un grado considerable de continuidad entre la apariencia física de Jesús antes de su muerte y después de la resurrección. Entonces vemos esa apariencia física, ¿verdad? Y el último aspecto que quiero compartirles es que el cuerpo de Jesús era todavía un cuerpo físico, era un cuerpo resucitado y transformado que nunca más estaría sujeto al sufrimiento, a la debilidad ni a la muerte, revestido de inmortalidad. ¿Por qué Pablo le escribe eso a los corintios? Ahorita lo voy a explicar más, pero ahí en 1 Corintios, en el mismo versículo, en el 15, pero hasta el 53, dice así, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Por esa razón, hermano, la doctrina de la ascensión, o cuando mi Señor Jesucristo se fue al cielo, fue un Jesús de carne y de huesos. No fue un fantasma. Y eso es muy importante que sepamos, hermano, que la resurrección fue una resurrección corporal. Y ahorita voy a adentrar aquí a agarrar el argumento de Pablo. No sé si está prendido. Ok, creo que se trabó. Bueno, la importancia de la resurrección corporal. Note. Y ahora sí voy a adentrar más aquí me voy a quedar un poquito más porque creo que es importante. Note el texto. 1 Corintios 15:12. ¿Por qué Pablo les dice esto? Note así. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué Pablo les está cuestionando? ¿Por qué no estás creyendo en la resurrección corporal de Cristo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Habría algunos hermanos que no digerían esa verdad? Bueno, lo que pasa es de que algunos hermanos en Corintio negaban la doctrina de la resurrección corporal de Cristo. Estos mismos la reinterpretaban diciendo que la resurrección de Cristo fue espiritual. Porque recordemos que tenían cierta influencia de la mitología griega. Entonces, el pensamiento filosófico platónico del dualismo, alma y materialismo, estaba en el tiempo de Pablo. Y como está hoy en día, hermano, ¿verdad? Hay muchas ideas erróneas acerca de lo que les ocurría a los seres humanos después de la muerte. Si tú sales de aquí hoy y le preguntas a una persona, ¿qué pasa después de que tú mueres? Bueno, si son cristianos bíblicos, pues te van a contestar de tu misma manera que enseña la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, algunos van a decir, bueno, pues no pasa nada, ya viviste una sola vez y hasta ahí llegaste, ¿verdad? El alma duerme, el cuerpo muere, se desintegra y el alma o espíritu descansa. Algunos materialistas creen en la total extinción, ¿verdad? En la completa aniquilación. Nada humano o físico sobrevive después de la muerte. La muerte acaba con todo. Vive una sola vez, vive tu vida como tú quieras, disfrútala. Al fin y al cabo, nada más vives aquí. Algunas religiones enseñan la reencarnación, ¿verdad? Que este es un proceso de que el alma o el espíritu está continuamente reciclado de una forma u otra. ¿Sí? Si te va bien, vas a ser una cucaracha. Si te va mejor, vas a ser una vaca después. Y así, reciclas, ¿verdad? Si te portas bien, pues igual eres una águila, ¿verdad? O si te gusta viajar mucho, igual y eres un avión. Bueno, o sea, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Pablo les está diciendo esto? ¿Cómo es posible que dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Entonces, regresando al anterior, al contexto de los corintios, es de que estaban influenciados por el dualismo. ¿Qué es esto? Que ellos decían que todo lo espiritual es esencialmente bueno y todo lo físico es esencialmente malo. ¿Cómo así? Ellos pensaban que el cuerpo, mi cuerpo, es como una tumba, como una cárcel. En esta vida está encadenada mi alma, necesito liberar. Entonces, para los griegos, el cuerpo era lo último que ellos querían llevarse para la vida después de la muerte, porque lo veían como una cárcel, como una liberación. Creían que la inmortalidad del alma, pero se oponían fuertemente a la idea de la resurrección del cuerpo.
Por eso Pablo, cuando fue a predicar más tarde en Hechos, en el Areópago, dice así, Hechos 17:32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Hermano, el punto que yo quiero que entiendas hoy es de que la resurrección tuvo un proceso corporal. Es importante entender esto. La importancia de la resurrección corporal de Cristo. No espiritual, corporal. Es lo que Pablo está diciéndoles aquí. Corporal. Incluso Pablo, más tarde, escribiéndole a Timoteo, escribe que Himeno y Fileto negaron la doctrina de la resurrección corporal, destruyendo a algunos cristianos en su fe, estropearon. Ahí en 2 de Timoteo 2:16, note, dice, evite las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que dicen que no hay resurrección de los muertos? Versículo 13, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pablo les está diciendo las consecuencias teológicas de no haber resurrección corporal. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cómo hermanos de la iglesia pueden ser influenciados por corrientes seculares y pueden estropear la fe de algunos? Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Entonces los corintios, hermanos, no se estaban escapando. Había hermanos influyentes que estaban diciendo, que Pablo dice, oye, ¿cómo es posible que estás enseñando esto? ¿Acaso? Ven, te voy a explicar. Ahí está. En primer lugar, una religión sin fundamento. Versículo 14. ¿Sí? Vana, sin valor, es nuestra predicación. Vana es tu fe. Seríamos hallados testigos falsos de Dios. Versículo 15. Dice, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios, el que resucitó a Cristo. ¿Quién fue la gente que resucitó a Cristo? De acuerdo a este texto. Dios. Dios. Seríamos hallados falsos testigos. Una religión sin sentido. Note, versículo 17. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Pablo está diciendo, estarías todavía muerto en tus delitos y pecados. Aún más, estarías muerto sin esperanza. Nota el versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Todos los seres humanos seríamos los más miserables, los cristianos. Esas son las consecuencias teológicas de que si no hay resurrección seríamos esto. Entonces, hermano, Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que no están entendiendo esto? Déjenme y les explico, les doy las consecuencias. Y en el versículo 20 dice, pero. Entonces, aquí, hermano, el argumento de Pablo, en primer lugar, dice, bueno, si Cristo todavía está en la tumba, fuera de Jerusalén, entonces el contenido de la predicación no es más que palabras vacías,
tanto él como los otros apóstoles seríamos unos charlatanes. Seríamos charlatanes. El argumento de Pablo dice, eso es de nosotros como cristianos, en los Corintios, ¿verdad? Aún más Pablo dice, ese segundo argumento dice, si Cristo no resucitó de la tumba, está muerto, y un Cristo muerto no es capaz de justificar a los creyentes, lo cual quiere decir que los creyentes permanecen en sus pecados. No hay nueva vida, no hay resurrección, no hay nuevamente. Por eso Pablo dice esto. Eso se oye muy negativo, ¿verdad? Pablo está diciendo sí, sí. Pero Pablo se pone más positivo, versículo 20. Pero, un contraste. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y explica ahí primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Note aquí el 21, ¿ok? Porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pablo les está explicando. Porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino ¿qué? La resurrección, les está contestando la pregunta. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero, otro pero, note, pero cada uno a su debido ¿qué? Orden. Cristo primero, las primicias, los primeros frutos, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Hermanos, es algo sorprendente. Usted y yo vamos a tener un cuerpo físico. Yo muero, Dios me llama, mi espíritu va con Dios. Ese cuerpo no es cárcel, porque es creación de Dios. Se va al mar, a Italia, ahí en el panteón, no sé. Todavía no he hecho una decisión. Ya cuando haga mi testamento, ahí lo pondré. Pero, cuando Cristo venga, en su segunda venida, vamos a tener un cuerpo resucitado, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, échate esa idea a la mente. El dualismo no lo digiere. Estaban diciendo Cristo nada más resucitó espiritualmente, no corporalmente. Eso era lo que los corintios estaban influenciados. Pero Pablo está diciendo, ¿sí? Cristo ha resucitado de entre los muertos, es la primicia, ¿sí? 21, la otra razón, porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección. Dice así, ahí en el 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24, entonces, vendrá, ¿qué? El fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos. Será eliminado. Es el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y bueno, puedo entrar en Apocalipsis, en escatología, pero no quiero adentrar ahí. El punto que quiero que vea es de la importancia de comprender la resurrección corporal de Cristo. Ese es el punto que yo quiero hacer. Esa es la doctrina base de Cristo. Una tumba vacía. Dura está la tumba, Mahoma, usted nómbrelo. Pero Cristo no, Cristo resucitó corporalmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿O están como los corintios? No, bueno, espero que no. ¿Verdad? Ahí está la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermano? La resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Como lo estaba leyendo Tina, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha de hacer nuevo en una esperanza viva
viva, no vana, no vacía, mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. Primicias, el primero, una nueva dimensión. En segundo lugar, hermano, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, no tendría justificación. Romanos 4:25 dice, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Cómo los corintios iban a pensar que estaban justificados si creían en el dualismo? Por eso Pablo les está diciendo, porque por un hombre, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección no hay justificación. Tercero, la resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. Amén. Brindia, tienes que esperar a ese tiempo. La resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. Ay, hermano, ¿quién anhela eso? ¿O estás enamorado de aquí del mundo, de tu cuerpo? Y a ver, ¿quién anhela eso? Un nuevo cuerpo. Amén. Yo lo anhelo. Dice 1 Corintios 6:14, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Nota ahí cómo Pablo está diciendo, y Dios que resucitó al Señor. ¿Quién es la gente ahí? Dios es la gente que resucitó a Cristo, al Señor. Pablo también aquí está diciendo en el versículo 15, aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios, el que resucitó a Cristo. ¿Está viendo el argumento de Pablo ahí en 1 Corintios? Espero. Entonces, hermano, abrace esta doctrina. Es hermosa. El cuerpo corporal de Cristo resucitó. No fue un fantasma, no fue una resurrección espiritual, el cuerpo no es cárcel. Sabemos que tenemos la naturaleza pecaminosa, pero también tenemos la naturaleza divina. Y espero que nuestra naturaleza divina nos maneje más que la carnal. Amén. Entonces, si quiere caminar más en la divina, pues hay que leer la Biblia, hay que leer y que el Señor nos ayude. Pero yo anhelo, yo sé que todas esas fábulas que dicen los alemanes, el posmodernismo, la posilustración, son fábulas. Esto es la evidencia. Esta es la palabra de Dios, hermano. Aquí está la verdad absoluta. Esa es mi convicción. Y aquí están las respuestas. Amén. Vamos a poner de pie. Señor, te damos las gracias, Padre mío, por esta preciosa palabra que tú nos das, Señor, wow, Señor, cómo tu palabra nos responde preguntas que el ser humano ha tenido desde hace 21 siglos, 20 siglos, Señor. Señor, gracias por esa doctrina de tu resurrección corporal. Señor, sabemos que tú nos das la palabra de Dios para aprender sobre esa doctrina corporal de tu Hijo, que fue primicia, y que nosotros, Señor, en algún tiempo vamos a tener ese cuerpo perfecto, Señor. Tenemos que esperar, Padre mío, pero por lo mientras, ayúdanos a caminar, a peregrinar en este mundo caído, Señor, donde pasan cosas caídas, Señor. Señor, ayúdanos a abrazar estas doctrinas, a enseñárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nosotros mismos, Señor, porque tu palabra enseña que podemos ser desviados si no estamos ancladamente a tu palabra de Dios. Señor, gracias por los hermanos que están aquí, por los que nos están viendo en línea. Padre mío, ayúdanos. Te damos la honra y la gloria, Señor. Y todos decimos, amén.